Hey, ¿qué tal devs? Bienvenidos. En esta clase y a partir de este video vamos a comenzar a hablar un poco de C Sharp. Vamos a ver unos conceptos básicos, vamos a ver el temario muy básico para poder crear nuestra herramienta final, nuestra aplicación de escritorio. Y bien, vamos a comenzar la presentación. Entonces, en nuestro caso vamos a utilizar el lenguaje de programación llamado C Sharp. Normalmente nosotros lo vemos con este símbolo acá, que es una C, y el símbolo de almohadilla o gato, y normalmente se le llama C Sharp, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar este lenguaje. Elegimos este lenguaje, pero realmente la herramienta se puede crear en múltiples lenguajes de programación, no solamente en C Sharp. Se puede crear en otros lenguajes de programación, como por ejemplo Java, como por ejemplo Go. Se puede crear en muchos lenguajes. Bien, vamos adelante. Bien, ¿qué es C Sharp? Vamos a ver unos conceptos básicos para entender este lenguaje de programación y luego de la presentación vamos a ir a clases directamente en el entorno de desarrollo para poder tirar un poco de código. Bien, C Sharp es un lenguaje creado por Microsoft. Quizás a ustedes en la universidad, igual que a mí, les tocó ver un poco de C Sharp, quizás los antecesores de C Sharp, como puede ser por ejemplo Visual Basic. Es un lenguaje que fue creado por Microsoft. Es un lenguaje orientado a objetos, como tenemos acá. Orientado a objetos significa que se basa en el concepto de uso de clases y objetos, como la mayoría de los lenguajes modernos que están orientados a objetos. Seguramente si vienes de Java o cualquier otro lenguaje que está fuertemente relacionado con el uso de objetos, es un lenguaje muy similar, muy parecido. De hecho, C Sharp comparte cosas de Java. Es un lenguaje que también es de propósito general. ¿Qué significa ser de propósito general? Ustedes van a ver que con C Sharp se puede utilizar para una amplia variedad de propósitos y aplicaciones, como vamos a ver más adelante. No está creado para crear ciertas actividades o aplicaciones de cierta temática, sino que tú lo puedes utilizar de manera general para crear una amplia variedad de aplicaciones que también vamos a ver y tocar a lo largo del desarrollo. Este lenguaje maneja un tipado estático. El tipado estático se refiere a que cada variable que nosotros vamos a definir dentro del entorno de desarrollo, como en este caso Visual Studio, vamos a definir las variables con el tipo de dato que va a manejar al momento de compilar o de que estamos nosotros escribiendo nuestras variables. Y esto a la larga reduce la cantidad de errores que vamos a tener en nuestro código, ya que al momento que nosotros compilamos nuestra aplicación, el mismo editor ya va revisando cada una de las líneas de código que vamos escribiendo y nos va advirtiendo o nos va señalando dónde está el error, y cuando queremos ejecutar, si hay un error, se detiene la ejecución. Este lenguaje de programación también es multiplataforma. Hoy día la mayoría de los lenguajes están orientados a ser multiplataforma, ya que es necesario que todo lo que nosotros escribimos realmente sea multiplataforma cada vez más, porque la competencia del lenguaje de programación es muy grande. Hoy día, a pesar de que hay muchísimos lenguajes de programación, digamos que los más fuertes y representativos en el mercado ya son multiplataforma. En este caso con C Sharp no solamente podemos crear aplicaciones de escritorio, también podemos crear aplicaciones que son compatibles con Windows, Linux y Mac, y vamos a ver el tipo de aplicaciones que se pueden crear. Una de las cosas interesantes que tiene, por ejemplo, los lenguajes de programación de la familia .NET, en este caso específico C Sharp, es que cuentan con una amplia biblioteca de estándar. En este caso de estándar me refiero a funciones y clases ya predefinidas. En este caso, por ejemplo, C Sharp cuenta con clases y funciones que ya cubren una amplia variedad de tareas que en el día a día es común programar, como por ejemplo entrada y salida de datos, manipular archivos, crear y manipular también interfaces gráficas, manejo de base de datos, mucho más. La biblioteca estándar que tiene en este caso .NET o lo que es C Sharp, la verdad es que es inconmensurable. Es decir, cuando tú vas escribiendo código, el mismo IntelliSense te va sugiriendo la cantidad que tú puedes utilizar dentro de cada objeto. Por ejemplo, si utilizamos la clase file,
Cuando tú escribes, por ejemplo, file punto, te da una grandísima lista de funciones y clases que ya vienen definidas que tú puedes utilizar, y la verdad es que nos ahorra bastante tiempo de programación. En cuanto a la curva de aprendizaje media, yo le puse aquí que es una curva media, es decir, hay lenguajes de programación que tienen una curva de aprendizaje muy elevada, muy grande, en la cual para tú aprender lo básico del lenguaje te lleva bastante tiempo. En este caso, para mí C# es un lenguaje de programación con una curva de aprendizaje media, porque a pesar de que el lenguaje es muy grande, tiene muchas características que puede uno aprender como programador. Creo que los básicos de C# nosotros podemos aprenderlos en corto tiempo. Si nosotros nos dedicamos a aprender este lenguaje, yo estoy seguro que unos 3 meses de estudiar lo básico de este lenguaje podemos aprender bastante bien. Obviamente todo con la práctica y con el tiempo se puede ir optimizando y mejorando, pero en un corto tiempo podemos aprender cosas muy básicas de este lenguaje para aprender a hacer pequeñas aplicaciones, como lo vamos a hacer en este curso. Y finalmente, lo que es de propósito general viene ligado con la parte de potente y versátil, ya que este lenguaje realmente es un lenguaje muy potente porque te permite crear aplicaciones muy robustas y versátiles, ya que puedes crear aplicaciones de diferentes características, de diferentes rubros, y vamos a ver más adelante en la siguiente hoja, por ejemplo, los tipos de aplicaciones que podemos crear. Aquí tenemos algunos ejemplos. Podemos crear aplicaciones de escritorio. En este caso, si ustedes me conocen, yo he publicado algunas clases relacionadas con aplicaciones muy básicas creadas en C#. En este caso, Resolve es una aplicación en C# que yo creé para lo que es la administración de negocios de tipo restaurante. Aunque es una aplicación que tiene muchísimas funciones, tiene bastantes módulos, este Resolve no deja de ser una aplicación básica. Podemos ver aquí que podemos trabajar con objetos, podemos trabajar con interfaces gráficas, podemos trabajar con bases de datos, archivos, etcétera, etcétera. Podemos crear también aplicaciones web o sitios web. En ese caso, una de las cosas básicas que yo aprendí al inicio fue a crear aplicaciones web. En el trabajo en el que yo estuve participando durante 10 años fue lo que más aplicamos. Podemos crear también aplicaciones móviles. Esto es uno de los temas fuertes que trae hoy día C#, ya que, por ejemplo, hay diferentes herramientas que te permiten darle mucha más potencia a lo que es C# en el ámbito de crear aplicaciones móviles. Vamos a ver que, por ejemplo, más adelante en la comunidad seguramente vamos a crear algunas aplicaciones, no dentro de la comunidad Ninja Sprinter, sino dentro de la comunidad de lo que es mis redes sociales y LuisFax Academy. También podemos crear servicios y vamos a crear, por ejemplo, en nuestro caso una aplicación de escritorio, pero C# también es muy conocido porque al inicio la mayoría de las empresas utilizaban web services creadas en C#. Se hizo muy famoso por ese tema de los web services en C#. Hoy día hay muchas empresas que también siguen utilizando los web services, pero ya un poco más se ha cambiado el uso de las APIs, porque en realidad me parece que es mucho mejor utilizar APIs en ciertos escenarios. Ya a ustedes seguramente les ha tocado crear servicios y utilizar también APIs en su desarrollo día a día. Podemos crear aplicaciones de base de datos. Acá podemos, por ejemplo, crear una aplicación que se encargue de gestionar directamente base de datos. Puede ser base de datos distribuidas, base de datos locales, etcétera, etcétera. Y finalmente con C# también se pueden crear juegos. Una de las cosas más interesantes que he visto con C# también es la creación de juegos. Aunque en mi día a día lo más que desarrollo son aplicaciones C# y aplicaciones móviles, también me ha tocado convivir con personas que desarrollan videojuegos, y la verdad es de que son resultados espectaculares con lo que se logra hoy día. Y bien, entonces vamos a dejar lo que es la presentación aquí. En la siguiente clase lo que vamos a ver es ya el entorno
Yo ya tengo instalado en lo que es el computador que vamos a utilizar para desarrollar la aplicación. Yo ya tengo instaladas todas las herramientas, pero vamos a entrar a la web de Microsoft para ver dónde descargamos el Visual Studio que vamos a utilizar, y vamos a ver cuáles son las características que debes de activar al momento de que instalas el Visual Studio. Simplemente vamos a ver qué es lo que tú vas a necesitar y por tu cuenta ya instalas, ya sea en una computadora con Windows, en una computadora con Linux o en una computadora con Mac. En cualquiera de los sistemas operativos puedes utilizar Visual Studio. En mi caso y en las clases vamos a estar utilizando Windows. Bien, entonces dejamos esta pequeña introducción a C# y en las siguientes clases ya vamos a ir directamente a escribir código.